Pulso económico que, como cada día, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Al final un cierre negativo, pero solo 0,17 de caídas, 0,17%. El índice general termina la sesión en 9.034 puntos. Algunos valores han aprovechado el día de hoy, por ejemplo, Banco Sabadell, después de unos días de subidas bastante fuertes, hoy continúa potente en bolsa, es el que más sube, 3,46 arriba. En segundo lugar, Acciona, que hoy recupera 2,29, y en tercer lugar, Bankinter, 1,85. Por contra, en el sector de los que hoy han tenido peor ejecutoria, luego hablaremos de este valor, Unicaja, hoy se deja 9,48. En segundo lugar, Arcelor pierde 1,95 y en tercer lugar, Acerinox se deja 1,50. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que, junto al anuncio del presidente del Gobierno de que va a subir el salario mínimo interprofesional un 8% este año hasta 1.080 euros, en fin, componen la actualidad de lo que negociamos en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos cada día para que ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se pierdan un detalle. Pues sí, tenemos que hablar de Unicaja porque Unicaja hoy ha desinflado su rally en el IBEX. Han presentado los resultados del cuarto trimestre y, bueno, no son tan malos, pero la pregunta es, ¿no es demasiado severo el castigo? Los beneficios han llegado al 89% de lo previsto. Tampoco es que sea una diferencia tan considerable. Y tenemos que hablar también de la eurozona. ¿Por qué? Porque se frena pero esquiva la recesión. Ha crecido la eurozona un 0,1% en el cuarto trimestre del año pasado. Eso del 0,1% la verdad es que está muy cerca de la nada, pero bueno, a ver qué opinan nuestros expertos. Les presento ya a don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes y bienvenido también. Muchas gracias, todo fantástico. Me alegra mucho. Empiezo por usted. Muy bien. Bueno, continuamos por encima de 9.000, pero cada vez con menos margen. Hoy el pinchazo de Unicaja da la sensación que tiñe rojo la sesión, aunque hay que reconocer las cosas. Se trata del mejor mes de enero desde el año 2001. Exactamente, ha sido un cierre de mes magnífico, ha estado muy flojito, ha estado muy plano, también con el peso de Unicaja. Estamos a la espera del miércoles la FED, el jueves el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que a ver qué medidas van a tomar. Yo creo que están más que descontadas. Estados Unidos 0,25, Europa 0,50, y eso es lo que se espera. Los resultados empresariales, al otro lado del charco ya tenemos aproximadamente un 28, un 30% publicados, pero el grueso, sobre todo el grueso en el IBEX, todavía no se ha publicado, con lo cual estamos ahí a la espera de lo que se espera que va a hacer Lagarde, que está claro, yo creo que va a hacer un 0,50 y luego ir sumando más resultados empresariales. José Luis. Sí, la verdad es que ha sido un buen comienzo de año para la bolsa en su conjunto, ¿no? Es decir, 22 años, es decir, récord, 9,8, es decir, que ya prácticamente ha ganado en este mes lo de todo el año pasado, es decir, que desde este punto de vista la cosa no va mal. Yo creo que va a haber un compás de espera, precisamente vamos a ver cómo arranca febrero y con las expectativas de que yo creo que los tipos en Europa van a subir más que en Estados Unidos. Pero bueno, la situación no va a aflojar, ¿no? Ya que la inflación, sobre todo en Alemania, no acaba de bajar, y eso, más allá que aquí en España estemos diciendo que bien vamos, que subimos menos, pero subimos, pero es que la subyacente está por encima, estamos en el 7,5, que es la estructural, con lo cual yo creo que los tipos van a seguir subiendo, que las políticas monetarias se van a endurecer y nos va a tocar, bueno, yo no sé si serán buenos tiempos para la bolsa, pero no pinta muy bien para los ciudadanos. Bueno, hablemos del gran tema del día en la bolsa española, Unicaja. Unicaja presenta hoy los resultados del cuarto trimestre y no han gustado al mercado. Los beneficios se quedan al 89% de lo previsto. Tampoco es que haya habido un cambio muy pronunciado, pero a los analistas no les ha gustado nada que se pronuncien así los resultados de la compañía. En líneas generales el año ha sido bueno.
¿Por qué? Pues que ha tenido un incremento de margen del de intereses del 2,9%, incremento de comisiones del 7,3%, reducción de costes del 8%, debido a la fusión. Yo creo que tiene que ser una mayor reducción de costes y que la fusión tiene que tener mayor efecto, que lo veremos seguramente el año que viene. Lo que ha ocurrido son dos cosas. Ha hecho provisiones por 50 millones y el último trimestre no ha sido tan malo en cuanto a su margen bruto. Además es un banco como Sabadell, como Caixa, que están muy pendientes de ese impuesto que se ha trasladado a febrero, de ese impuesto sobre la banca, que también va a hacer daño. Pero en cualquier caso, yo creo que la fusión ha sido buena, tenía que haberse acelerado, a mi entender, un poco más, pero los resultados en general son buenos. El último trimestre no han sido tan buenos, pero yo le auguro un buen año a Unicaja. Yo creo que ha sido, por decirlo así, la oveja negra, ¿no?, del sector bancario, la bolsa, ¿no? Es decir, todos los demás han subido, una buena parte de ellos, y sin embargo ha sido un bajón realmente significativo cuando los resultados no han sido malos, sino objetivamente en el conjunto del año han sido buenos. Seguramente son las provisiones que ha tenido que hacer y que la gente todavía no acaba de ver cómo acaba de arrancar o no la fusión, ¿no? Es decir, todavía hay un cierto compás de espera y por tanto se ha penalizado por esa vía. Pero objetivamente uno dice, bueno, no habría mucho dato, ¿no?, para decir que por qué y explicarlo, ¿no? Pero es lo mismo que le pasó a Bankinter. Bankinter dio unos resultados realmente buenos, hizo al revés, no provisionó y sin embargo también le costó, tampoco gustó en la bolsa y nada más publicar resultados cayó. Hoy ya le vemos que está subiendo. O sea que... Bueno, previsiones, las del Fondo Monetario Internacional, que augura una fuerte desaceleración de la economía española y deja el crecimiento previsto para este año en el 1,1% tan solo. España es la única de las principales economías del euro para la que el Fondo Monetario Internacional empeora su previsión. Sin embargo, es la que más crecerá, el 1,1% en 2023, una décima menos de lo calculado en octubre, y el 2,4% en 2024, 2 décimas menos. Para 2022 mejora su crecimiento hasta el 5,2%, 6 décimas más de lo esperado previamente. La cifra es menor a la ofrecida por el Gobierno, que ha anunciado que la economía española cerró el año con un crecimiento del 5,5%. Para la zona euro, el fondo mejora su pronóstico, sube 2 décimas la visión. Para 2023 crecerá un 0,7 de media. Sin embargo, baja 2 décimas la previsión para 2024, será el 1,6%. El cierre del 2022 es en el 3,5%. Mejora la economía europea, según el informe, por los efectos de la subida de tipos y la bajada de los precios de la energía, también por las políticas fiscales y sociales de los gobiernos. Según el Fondo Monetario Internacional, hay nubes en la zona euro y nubarrones en España. Bueno, yo creo que el fondo esta vez ha dado como una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado diciendo... parece que la gran recesión no se va a dar, es decir, y eso parece que lo ha descartado, y lo que sí dice es que los crecimientos van a ser bastante pequeños, ¿no?, muy tibios y muy tímidos en ese sentido, ¿no? Es decir, es curioso que para España precisamente vuelve otra vez a esas cifras del 1,1 que se han estado barajando por distintas entidades que se dedican a hacer este tipo de previsiones, ¿no?, mientras que el Gobierno siempre lo ha situado un poquito más por encima. Lo que está claro es que sea el 1,1, sea el 1,3 o sea el 1,5, es pasar de 5,5, que se supone que hemos crecido, es bajar 4 puntos. Es una desaceleración brutal. Y eso es lo que nos está diciendo. Oiga, de estar creciendo al 5,5 a crecer al 1,5, siendo más optimista yo que el Fondo Monetario Internacional, oiga, son 4 puntos menos. Y esos 4 puntos menos supone seguramente menos ingresos o menor crecimiento de los ingresos, afectará al empleo seguramente, porque vamos a estar en el límite de la no creación y seguramente empecemos a ver destrucción y por tanto unas perspectivas que no son nada buenas, ¿no? 2024 vamos al 2,4, es decir, esto lo que está diciendo es que la recuperación del PIB español, que hablábamos de recuperar el PIB prepandemia, que somos el único que no lo hemos recuperado en 2023, pues nos vamos a ir al 2024 o 2025.
Exactamente, estamos en una situación, además hay una parte de lo que has dicho que es preocupante y es el tema de las exportaciones. Nos afecta enormemente la situación que hay en toda Europa, esa recesión, y desde luego el tirón que solemos tener de las exportaciones preocupa en el tema. Hay temas que, como bien dices, y has dicho muchas veces, que en Baleares tenemos el doble de personas que cobran el subsidio de desempleo que desempleados. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Pues estamos con cambios en el IPC. Estamos cuestionándonos qué está pasando, no solamente índice de precios, no solamente paro, sino también el PIB, qué realmente está ocurriendo ahí. Y a mí es un tema que me preocupa enormemente, entre otras cosas. La oscuridad estadística. Efectivamente, porque Grecia, cuando fue intervenido, uno de los motivos era por todo ese oscurantismo que tenían y por todo ese maquillaje de cifras que estaban llevando. Yo espero que esto no sea así, pero desde luego hace falta yo creo que aquí no es tanto mucho más oscurantismo, sino mucho maquillaje. Digo, mucho maquillaje, quiere decir que a veces uno puede darse sombra, estas cosas, yo no entiendo mucho de maquillaje, pero se habla de la sombra y tal, estas cosas de la canción de Mecano, ¿no? Sombra aquí, sombra acá. Quiere decir, recordar que el INE rectificó al alza el crecimiento del PIB del primer semestre, y eso fue después de los cambios que hubo en la dirección. Ahora, con el IPC tal como estamos, se cambian las medidas o las ponderaciones, fundamentalmente porque va a tener un menor peso los alimentos en el conjunto del PIB respecto a otras cosas como es la cultura o otras. 18%. Por tanto, decir, pero bueno, lo están diciendo. Otra cuestión es, oiga, ¿hasta qué punto afecta o no? ¿O por qué usted cambia las reglas de juego a mitad de partido, ¿no? Es decir, esto, en esta situación de crisis, parece que es poco elegante, cuando los indicadores no son buenos, cambiar los baremos, con lo cual usted construye el indicador. Porque da la sensación, y digo simplemente da la sensación, de que usted quiere, de alguna manera, edulcorar o poseer, endulzar un poquito el resultado de ese número, ¿no? Quizá el peor caso sea el dato de crecimiento del último trimestre, donde la advertencia que hace el Instituto Nacional de Estadística es 2 veces más larga que el titular. Cuidado, porque no hemos tenido en cuenta, dada la premura, que nos han puesto el cuchillo en la garganta para sacar los datos, no se ha podido tener en cuenta diciembre, y a lo mejor la corrección es más importante de lo que imaginan. Eso dice en su literalidad el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, lo del fondo eran, pues de algún modo, previsiones, lo que va a pasar este año 23. Lo que les voy a contar ahora de la eurozona son hechos. ¿Y qué hechos son? Pues que en el cuarto trimestre del año pasado el crecimiento de todo el conjunto de la eurozona ha sido apenas del 0,1%. Que, hombre, pues no marcamos recesión, porque eso sería si fuera negativo. Nos quedamos solo a una décima del cero, que es ni caliente ni frío, y la verdad es muy preocupante. Vamos a verlo. El crecimiento de la zona euro se frenó sustancialmente en el cuarto trimestre de 2022, cuando el Producto Interior Bruto de la región se expandió a un ritmo del 0,1% frente al 0,3% de los 3 meses anteriores, según el dato preliminar publicado por Eurostat. A pesar de que la expansión de la zona euro se frenó al final del año pasado a mínimos desde el primer trimestre de 2021, la región aleja el riesgo de recesión técnica, que implica 2 trimestres consecutivos de contracción de la actividad. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del Producto Interior Bruto se estancó en el cuarto trimestre de 2022, después de que la expansión de 3 décimas observada en el tercer trimestre del año pasado. De este modo, según una primera estimación de crecimiento anual para 2022, el Producto Interior Bruto aumentó un 3,5% en la eurozona. Profesor Avellán. Sí, ¿esto qué es? Pues menos crecimiento, más inflación y sobre todo el parón de Alemania, que se supone que es la locomotora de Europa. Nos afecta directamente a nosotros, nos afecta en cuanto a turismo. Todavía no hemos terminado de recuperar el turismo, es decir, hemos tenido unas cifras magníficas de turismo con un apoyo enorme de lo que es el turismo interno, pero lo que son turistas que llegan de Europa, principalmente de Inglaterra, de Alemania, de Francia, estamos todavía a un poco de conseguir lo que teníamos que haber conseguido. ¿Nos va a afectar? Sí que nos afecta a nuestras exportaciones, que como decíamos antes, son importantes.
Nos toca un primer y segundo trimestre realmente duros y complicados, que esperemos que pasen rápidamente en cuanto a economía y podamos despegar otra vez. Bueno, técnicamente digamos que la eurozona ha salvado los muebles, es decir, porque no se ha entrado en recesión, es decir, ni siquiera ha habido el primer trimestre para poder empezar a hablar de ello. Alemania sí, Alemania se ha quedado en el menos 0,2, es decir, que es la que empieza de alguna manera a enseñar la patita de esa situación. Pero bueno, yo creo que España tampoco está mucho más lejos de esa media, es decir, 0,2, 0,1, es decir, o sea, si uno mira los gráficos, es decir, es prácticamente una línea recta, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 3 meses, fundamentalmente los últimos 2 trimestres, ¿no? Es decir, donde ha habido prácticamente no ha habido crecimiento. Bueno, esta es la realidad y esto lo que nos lleva es, si yo miro hacia Estados Unidos, que entró en recesión técnica, a partir del endurecimiento de los tipos de interés, lo que ha hecho ha sido pegar un crecimiento importante, ¿no? Más allá que ha temperado o ha conseguido controlar el crecimiento de los precios, pero con una diferencia muy clara, es que la tasa de paro en Estados Unidos está por debajo del 4. Sí. Claro, cuando yo me miro aquí en España, decir, es verdad, España tenemos una inflación mejor que el resto de los países, hemos crecido más que nadie, sí, pero tenemos el doble de paro. Es decir, oiga, aquí algo no me cuadra, ¿no? Y entonces, si creciendo eso resulta que estamos trabajando menos y tenemos más paro, oiga, lo de la productividad, ¿cómo me lo cuenta usted? Y a partir de ahí, ¿cómo competimos y cómo realmente somos competitivos en nuestras exportaciones? Porque no podemos serlo. A partir de ahí, bueno, pues está la situación que hay. Es decir, yo creo que este gobierno tendría que ser un poquito más realista, analizar más la realidad de la situación y no quedarse solamente en las meras declaraciones de qué buenos somos, ¿no? O sea, qué buenos somos, sí, pero no en todos los campos somos buenos y podríamos ser en alguno de ellos un poquito mejores. Sí. Vamos a ver el campo en el que el gobierno tiene que pelear para el control de la inflación. Da la sensación de que Sánchez no está por ninguna de las propuestas que le hace el Partido Popular. Ya saben, rebajar el IVA de la alimentación, pero en serio, carne, pescado, conservas, etcétera. Está en otra línea de pensamiento, subir los salarios. Y hoy el presidente Pedro Sánchez comunicaba en el Senado su intención ya acordada con los sindicatos, que no con la COE, es subir el salario mínimo interprofesional un 8%, hasta una cifra relativamente pequeña, pero que no sé yo si es el momento de 1.080 euros. Bueno, bienvenidos sean. En ese sentido, lo que a mí me sorprende es que lo tenga previsto, lo anuncie en el Senado. Teóricamente hoy había una reunión con los agentes sociales o los llamados agentes sociales para informarles o para comunicarles o para negociar, no se sabe muy bien qué, a la cual la COE no ha asistido, pero oiga, es que esto es una competencia exclusiva del Gobierno. Puede informar, pero no es objeto de negociación, por tanto la responsabilidad exclusiva de la subida del salario mínimo es del Gobierno, y eso es lo que dice el mandato incluso constitucional. ¿1.080 es mucho o es poco? Bueno, a mí me parece que sigue siendo insuficiente. El compromiso que en la foto que se hicieron los agentes sociales con el presidente del Gobierno, el compromiso que en su día adquirieron cuando empezaron estas grandes subidas del salario mínimo, era llegar al final de la legislatura con el 60% del salario medio. Eso tendría que haber llevado al salario mínimo este año, que es el último de la legislatura, por encima de los 1.200, 1.215, 1.919, por ahí, en ese intervalo. Oiga, una vez más, no se cumple. Queda muy bien. La pregunta del millón es, oiga, ¿con 1.080 euros se puede vivir en España? ¿Tienes para alquilar un piso? ¿Tienes para comprar con una subida de precios, por ejemplo, cesta de la compra por encima del 15%? Entonces, la situación es esta. Oiga, si el salario mínimo es teóricamente el salario de referencia para aquella gente que se incorpora al mundo del trabajo, es decir, para esos jóvenes o aquellos trabajos de menor cualificación, oiga, entonces, ¿a dónde tenemos que ir con el resto de los salarios? Este es el problema. Porque los salarios de esa gente más cualificada, esos salarios de convenio, están creciendo al 2,6%. O sea, es que los empleados públicos, un segundo, pero es que esto me calienta mucho, es decir, que el Gobierno, la gente que depende de él, si es tan bueno subir el 8%, que yo lo apoyo y subiría más, oiga, ¿por qué no ha subido usted eso a los empleados públicos? Y les ha dejado en el 4%, que no llegan, al 3,5%. ¿Por qué no sube el 8% a los empleados públicos? ¿Por qué no estamos diciendo que los médicos, por ejemplo, se están marchando fuera a otros países porque los salarios son bajos? ¿Por qué no se sienta usted y sube los salarios de los médicos y les pone un salario de 2.000 o 3.000 euros para que no se marchen fuera y tengamos una atención sanitaria decente? ¿Dónde están las prioridades de este Gobierno?
Es decir, ¿cuál es el valor y la realidad del salario mínimo y para qué tiene que servir? Si es un indicador de referencia para otros salarios, a lo mejor lo que hay que hacer es situar este en un intervalo, digamos, de incorporación al mundo activo y derivar en estos años donde haga más falta, y a lo mejor hay que subir más el dinero a aquellos profesionales que son necesarios para cubrir los servicios esenciales de este país. Efectivamente, y si lo ponemos, es una subida de 1.120 euros por año y por trabajador. Sí. Entonces, también hay que ver, hay que ponerse en todos los lados y ver qué es lo que ocurre. Yo estoy de acuerdo contigo, cuanto más se cobre, mejor. Pero también has mencionado los jóvenes. Esos jóvenes sin cualificación que tenemos, pues prácticamente un 40%, 30 y pico, 35% de paro juvenil. ¿Por qué no hacerlo por tramos? Y que un joven menor de 20 años no tenga un salario mínimo de 1.080 y tenga un salario mínimo de 800 o 900, que va a seguir en su casa y vamos a tirar de ellos y van a hacer que se les coloque más y hacer un baremo para los jóvenes, que puedan ser 200, 300 euros más barato para el empresario y poder tirar de ellos. Sería otra solución. Pero eso ya existe según los convenios. Pero no definitivamente. Hay convenios de nueva contratación. Pero si el problema es a quién afecta el salario mínimo, debería afectar a muy poca gente, porque los convenios colectivos están previstos, los contratos en prácticas y los contratos formativos tengan una remuneración inferior a la del puesto, y por tanto serían un mecanismo para que la gente se incorporase al mundo de la empresa con un salario pero eso hay que acotarlo en el tiempo. Tú no puedes decirle que tienes un joven que deja de ser joven hasta que deja de ser joven, es decir, entra con 20 años hasta los 25 cobrando 900, porque a partir de ahí eso no es posible. Entonces, el concepto es, oiga, ¿por qué? ¿Quién gana con el salario? ¿Sabes usted quién gana con el salario mínimo? ¿Quién gana? El gobierno. ¿Por qué? Porque el salario mínimo lleva directamente a subir un 8% las bases de cotización, sobre todo la base mínima, y a partir de ahí todo pequeño empresario, todo pequeño autónomo a retratarse. Por tanto, es hacer caja. O sea, este gobierno a la gente que depende de él, a sus empleados, no les sube el 8%, de acuerdo con el IPC. O sea, usted no les sube. Sin embargo, usted va a subir a todos los demás la base de cotización un 8%. Mientras que la media salarial 2,6, y eso también lo digo para los estupendos que son comisiones y UGT, que son los que negocian la mayoría de los convenios colectivos de este país y por tanto los responsables de esas ínfimas subidas salariales. Oiga, ¿alguna responsabilidad tiene? No se pongan ustedes tan estupendos con aquello que no les cuesta. Bueno, vamos a hablar de algún nombre propio. Por ejemplo, Banco Sabadell, que sigue fuerte, sigue subiendo, y al que su filial inglesa, que le ha dado tantos problemas en el pasado, TSB, ahora resulta que es la que tira del carro con un crecimiento de su negocio que triplica al banco catalán. Ha sido de estar intentando venderlo y querer quitárselo de encima, y ahora les está dando todas las alegrías. Sí, tuvo un incremento de beneficio y el beneficio ha sido de 859 millones, con un fuerte incremento del 62%. En todos los capítulos ha mejorado Banco de Sabadell, menos en rentabilidad. Rentabilidad sigue estando en el 7,8% del ROTE, en capital está bien, realmente está bien en todas las cifras, pero falta todavía darle otro impulso a esa rentabilidad. Desde luego ha salvado aquella crisis que estuvo a punto de absorberse a BBV, y sobre todo el lastre que tenía con los problemas que tuvo informáticos en Inglaterra. O sea, yo creo que lo ha salvado. O sea, Bueno, vamos a ver cómo deriva, ¿no? Siempre está en el Sabadell, son este tipo de bancos que están ahí, que sobreviven, en el sentido más coloquial del término, y en cualquier caso puede ser objeto de una absorción en cualquier momento, ¿no? Porque son como peritas en dulce que están por ahí funcionando. Lo que está claro es que el negocio en el Reino Unido les ha ido muy bien, y ha pegado algo que al principio era un lastre, pues de repente se ha convertido en la joya de la corona, que es que ha triplicado prácticamente los beneficios con respecto que tiene en España el banco, ¿no? Es decir, quien ha salvado los muebles ha sido precisamente su filial en el Reino Unido, ¿no? Bueno, yo no sé si tiene que ver con el Brexit o no, pero algo seguramente tiene algo cuando la bendicen, ¿no? Tenemos que hablar de un dato interesante para los inversores. El Banco de España exige cita para poder comprar letras del Tesoro, lo cual es muy indicativo de que hay una avalancha de minoristas que quieren refugiar sus ahorros, ya que en otros sitios no les dan tanto, ¿no? Sí, a ver, hay 1 billón de euros en depósitos y en cuentas corrientes. Todavía no se ha lanzado lo que es la guerra del pasivo, que en cualquier momento el primero que lo lance hará que salte esta guerra del pasivo, que estalle. Mientras tanto, ¿qué hacen los ahorradores
ante una letra del Tesoro al 2,98%, al 3% a 12 meses, pues evidentemente va directamente al Banco de España a hacerlo. Ahora, el Banco de España, como hay muchas colas, lo que hace es que lo hace o bien digital o bien se pide cita. ¿Dónde está ahora Carlos San Juan? Este es el médico que decía que si la banca no funcionaba. Intenten ustedes comprar una letra del Tesoro, todo de forma digital. Un banco te da una hipoteca, no necesitas pisar una oficina para dar una hipoteca. Aquí, para vender una letra del Tesoro hay unos problemas enormes. La subasta es el día 7, intente usted hacer una compra antes del día 7. Tendrá que hacer como si fuera un concierto de música, cogerse una silla, una manta e irse a la puerta del Banco de España. Bueno, ya se han visto las colas, ¿no? Es decir, del Banco de España. Así que, con lo cual, son valores refugio, ¿no? Ante que los depósitos te cuesten dinero, esto te puede dar. Bueno, nos vamos a ir a hacer esa cola, por si acaso podemos comprar algunas letras del Tesoro, de estas al 3% más o menos. Lo dejamos aquí, gracias a ustedes dos por su visita y por sus opiniones. A ustedes les puedo compensar, pues a la vuelta de publicidad, viendo la redacción abierta del Toro Televisión con todo lo que trae la política.